Y bien, estamos ahora con Gino Costa, que hoy día ha hecho una presentación muy interesante ante los representantes de los distintos partidos políticos de un nuevo libro que va a publicar, o que ya está publicado, ¿no es cierto? Sí, de ahí, claro. Acaba de salir. Inseguridad en el Perú, ¿qué hacer? Una propuesta de seguridad ciudadana, digamos, nacional, esta vez precisamente para la campaña nacional, ¿no es cierto? Hoy día lo presentamos en privado a los representantes de los partidos políticos y el día jueves en el Auditorio Interbank lo presentamos a las 6:30 de la tarde al público. Bueno, ¿y qué tal estuvo la reunión en los partidos muy políticos? bien, una buena representación. Todos los principales partidos estuvieron representados por buenas delegaciones y hubo un buen intercambio de opiniones al respecto. Nosotros esperamos que esto sirva. La idea es que esto contribuya a permitir que quien sea a cargo del gobierno pueda armar un buen plan para encarar los desafíos de la seguridad que hemos identificado nosotros en este trabajo. Bueno, muy rápidamente la parte del diagnóstico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, en el Perú pues se decomisa muy poca droga, muy poco insumos químicos. Ha habido un incremento de las hectáreas cultivadas de coca, ha habido un incremento de la producción potencial de cocaína significativa en el Perú. Es más importante que el incremento de las hectáreas de coca, o sea, lo que significa que la productividad en la producción de hoja de coca, de cocaína, ha mejorado bastante. Eso ha llevado a Naciones Unidas a decir que estamos exportando más que Colombia. Porque a pesar de que Colombia produce más, sus niveles de incautación son mucho más altos que los nuestros. Mucho más altos. Es decir, acá la policía no está actuando, en buena cuenta. No está actuando como debería. Tampoco estamos incautando insumos químicos. Sí, la comparación con Colombia es realmente alarmante. Claro. En la ECA hemos incautado el 4% de lo que ha incautado Colombia en insumos químicos. Sí, pues. Entonces, lo que está ocurriendo, Jaime, es que las cifras que han salido, que ya no están incluidas en el libro la semana pasada, dan cuenta que en hectáreas cultivadas, el 2010 ya empatamos a Colombia, estamos en 62.000. Nosotros empezamos la década en 40, estamos en 62. Los colombianos empezaron en 163 y están en 62. Y la tendencia para los próximos años es que se crucen las curvas y nosotros tengamos mayor hectárea de hoja de coca y por supuesto más producción de cocaína. Y digamos, el éxito de la estrategia colombiana se basa aquí en incautación de cocaína, incautación de insumos químicos. También hacen erradicación muy fuerte, ¿no es cierto? Erradicación manual y erradicación por fumigación. Por fumigación, ¿no? Yo te diría que ha sido una estrategia integral muy ambiciosa. Ha habido una gran inversión nacional y ha habido una gran cooperación internacional también. Sí, pues han tenido plata de los gringos y equipos de los gringos. Muchísimo. Eso acá no. Entonces, claro, el efecto globo está regresando otra vez a Perú, porque nosotros éramos principales productores de hoja de coca. La hoja se fue a Colombia. Hoy día está regresando, digamos, la producción principal nuevamente al Perú y a Bolivia también en menor medida. Y este desafío, Jaime, para el próximo gobierno es muy importante y según el contexto además en el cual está cayendo la cooperación externa. Nosotros hemos sido muy dependientes de la cooperación externa para la lucha contra las drogas, que ha sido importante. Ha caído a la mitad la cooperación americana y la tendencia es a que siga cayendo. Entonces es un desafío grande para el Perú porque vamos a tener nosotros que financiar la lucha contra las drogas si no queremos que este tema nos desborde. Es el primer desafío que nosotros identificamos en el trabajo que hemos hecho. También damos cuenta de cómo no se ha podido en estos años acabar con Sendero. En el Alto Guayá sí se ha avanzado muchísimo, la policía está, digamos, cerca con un poco de suerte de llegar y detener a Artemio y acabar por desarticular a Sendero en el Alto Guayá, pero en el BRAE lo que ha habido es una falta de presencia del Estado, no ha habido casi una estrategia ofensiva en esa zona y cuando han entrado las Fuerzas Armadas lo han hecho mal, lamentablemente. Y lo que ha ocurrido es que Sendero, lejos de debilitarse con la ofensiva militar, la ofensiva de excelencia, entre el 2008 y el 2009 se ha fortalecido. Y hoy día ha consolidado su presencia en el BRAE y está empezando a tener presencia en zonas aledañas, donde no había estado en los últimos años. El segundo componente es ahí tenemos
otro desafío importante que es el fortalecimiento del sendero en el BRAE, y ahí va a haber que comenzar verdaderamente cero, porque la presencia del Estado en esa zona es muy precaria, muy insuficiente. Bueno, que hay este cuadro sobre la reducción de las acciones de protesta social que me sorprende, porque aquí hay un acuerdo, no sé si está entre los que hemos, no sé si lo pueden ubicar, reducción de las acciones de protesta social, pero si lo podemos quizás ponchar, a ver si es que no lo vamos a sacar. Se ve que entre el 2005 y el 2009, digamos, caen las acciones de protesta social cuando la información de la Defensoría señala más bien que, ¿no? Ahí está en pantalla precisamente, la información de la Defensoría en cuanto a conflictos sociales, que no es lo mismo que acciones de protesta, es cierto, hay un incremento tremendo en 2008 o 2009, después ya hay una especie de tendencia a bajar un poco. Sí, la verdad que no tuvimos tiempo de trabajar la información de la Defensoría y optamos por utilizar la información de la Dirección General del Ministerio del Interior, Dirección General de Inteligencia, que lo que identifica no son conflictos sino acciones de protesta, que incluyen las acciones de protesta pacíficas y legales, como las manifestaciones, las demostraciones, los paros, las huelgas, hasta las acciones ilegales y delictivas, como el bloqueo de carreteras. En todas esas categorías ha habido una caída importante entre el primer quinquenio y el segundo quinquenio de la década. Bueno, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. La impresión que se tenía era la contraria, ¿no? Que se había incrementado. La mala noticia es que esas menores acciones de protesta son cada vez más violentas. O sea, se ha intensificado la violencia. Hay más muertos y hay más heridos. Y en heridos hay más policías heridos que civiles en los últimos 3 o 4 años. O sea que la población está armada. Cada vez más violenta. Entonces, ese es el tercer desafío, digamos, gran desafío de la seguridad para la nueva administración, cómo manejar adecuadamente un conflicto social que tiene ribetes de violencia cada vez más importantes, ¿no? Después hay un gráfico acá sobre los homicidios por 100.000 habitantes, no sé si lo tenemos, que expresa que eso sí, al revés de lo anterior, entre el 2005 y el 2009 se ha incrementado el número. Se han duplicado los homicidios, hemos pasado de un promedio de 5 por 100.000 habitantes en el primer quinquenio de la década a 11 en el segundo quinquenio, ¿no? O sea que ahí sí estamos cada vez más violentos, hay una tendencia hacia... Ahora, ese 11, sin embargo, es relativamente bajo en el promedio latinoamericano. Es una tasa baja, sí. Es una tasa baja, es una tasa baja. Adiós, gracias. Nosotros, el promedio para la década en Perú es 8. Y el promedio en los países de Centroamérica, pues en Honduras está en 51, el promedio para Colombia es 50. En Venezuela creo que es Salvador, más todavía, ¿no? Venezuela es un poquito menos el promedio, pero hoy día están arriba de 70. Sí, o sea, empezaron en 30 y hoy día están en 70 o 75, es el país con mayor violencia homicida, ¿no? Entonces, felizmente estamos más bien en la categoría de Chile, de Argentina, de Uruguay, que están debajo de 10. Estamos por ahí. Pero lo que preocupa en el caso de Perú es la tendencia ascendente, que tampoco le hemos podido explicar, digamos, se necesitan estudios. Bueno, hubo una subida del 2004 al 2005, pero ahí se ha mantenido en 11, 10, 11, ¿no? O sea que no hay una tendencia, hay una subida de piso y ahí ojalá que no... Ahora, lo interesante, Jaime, es, y no tenemos tiempo de ver eso, pero es la diferencia de la tasa en las regiones, ¿no? El promedio nacional es 10-11, pero tú tienes que en Arequipa, por ejemplo, llega a 30. En Arequipa, eso es una cosa que me llama la atención. Eso hay que explicarlo. Digamos, aquí la comunidad universitaria académica debería ayudar a responder muchas de esas preguntas. Es una de las cosas que decimos. Un componente ausente en las políticas de seguridad es la participación activa de la comunidad académica en explicar muchos de estos hechos que no pueden ser explicados por policías ni especialistas en seguridad, sino por sociólogos, antropólogos, psicólogos, abogados, en fin. Pero en lo que sí estamos primeros a nivel de América es en victimización por delincuencia, es decir, no asesinatos, pero sí robos pequeños. O sea, la violencia no es muy alta en términos comparativos, pero en términos de victimización tenemos, digamos, la primera posición en el ranking en América Latina. O sea, cuando a la gente le preguntan, en los próximos 12 meses, usted se siente... En los anteriores, en los próximos 12 meses, ¿usted se siente seguro o inseguro
de ser víctima de un hecho delictivo. Y la gente dice, me siento inseguro o muy insegura. Esos que contestan, me siento inseguro y muy inseguro, en el Perú el año pasado ascendieron a casi 54%. Y eso nos ubica, o sea, el 54% sienten que pueden ser... No, pero la pregunta, digamos, la pregunta más clara es, ¿usted ha sido víctima de un robo, de un delito? Perdón, estamos hablando de percepción de seguridad. Yo estoy hablando de percepción de seguridad. Víctimas de un delito en el último año, el 2010, es arriba de 30%, 31%, que también nos ubica en el primer lugar del ranking. O sea, estamos en el primer del ranking en percepción de inseguridad, o sea, temor, y en victimización, en ambas cosas. Es decir, pequeños robos o robos, ingreso a la casa, robos. Más del 50% de esos hechos delictivos, digamos, son robos al paso. Bueno, ¿y cuál es la propuesta para resolver todo esto? Hombre, nosotros sugerimos ahí un conjunto de acciones en relación con cada una de las amenazas, pero en general lo que yo te diría es que el país necesita un plan, o un conjunto de planes, un plan de 5 años para enfrentar el problema del narcotráfico, un plan de 5 años para hacer lo propio con terrorismo, para manejar la protesta social y evitar la violencia, otra estrategia, y finalmente todo el tema de seguridad ciudadana. Hemos venido trabajando sin planes y sin política pública en esta materia. Entonces lo primero es, hay que poner por escrito lo que queremos hacer en los próximos 5 años, cuáles son nuestros objetivos y cómo lo vamos a hacer. Y monitorear ese plan. Nosotros sugerimos el involucramiento personal del presidente de la República en dirigir esta política, que requiere un esfuerzo de coordinación interinstitucional muy grande, y que esa tarea de coordinación interinstitucional la tiene que dirigir el presidente, por supuesto con la colaboración del presidente del Consejo de Ministros. Pero eso no ha venido ocurriendo, no ha habido ni involucramiento presidencial, ni tampoco involucramiento de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces lo que tú tienes es una gran fragmentación, ¿no es cierto? Las distintas instituciones que tienen que ver con cada uno de estos problemas, haciendo lo que pueden, sin coordinar, sin trabajar en equipo y sin complementar los esfuerzos. Segundo, yo te diría que hay la necesidad de relanzar el esfuerzo de modernizar las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia, ¿no? Especialmente la Policía Nacional, el propio Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Sin entrar al tema de lo que corresponde con la Fiscalía y con el Poder Judicial también. Yo me imagino que ahí el tema de la corrupción es un desafío importante prácticamente en todas las instituciones. Y en el caso de la policía, nosotros insistimos sobre un tema que ya hemos hablado acá, que nosotros no podemos, en este contexto y con estos desafíos, seguir con una policía a medio tiempo como la que tenemos ahora. Claro. Es decir, con policías que trabajan... Parece que haber un consenso, ¿no?, de ir pasando... Hombre, yo creo que sí, los candidatos así, algunos candidatos han dicho que este es un tema, otros han callado y simplemente han dicho que van a elevar los sueldos, que van a duplicar los sueldos. Eso está bien, pero si nosotros duplicamos sin cambiar el régimen laboral, estamos perdiendo plata. Claro, así es. Lo que hay que hacer es duplicar, en efecto, o pagarle a los policías lo que hoy están obteniendo por servicios a terceros, a condición de que dejen de trabajar para terceros. Claro. Y que la policía recupere la exclusividad del servicio de sus efectivos. Claro, sí, pues, el servicio policial es un servicio público. Y eso, eso se ha perdido. Y tiene que hacerse pues paulatinamente. Ahora, en el tema del narcotráfico, que es un asunto muy delicado, ahí se requiere particularmente una estrategia muy inteligente, ¿no? Porque puede darse el caso que si realmente el Perú se pone serio en el asunto, estamos viendo que no estamos actuando contra el narcotráfico, ¿no? Si estamos incautando, creo que el 1.5% de los insumos que usa el narcotráfico, estamos incautando el 2 o 3% de la cocaína que sale. O sea que el Estado no le ha declarado la guerra al narcotráfico. En el momento en que le declare la guerra, en que se empiece a actuar en estos órdenes, puede desatarse la violencia, como en México, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para tener una estrategia que realmente no provoque ese efecto secundario? Bueno, ahí nosotros sugerimos que es necesario una estrategia integral. Hay que actuar sobre la hoja de coca, impedir que siga creciendo. Nosotros sugerimos incluso ampliar la capacidad del CORA. Hoy día hay un equipo para la erradicación de drogas, quizás necesitamos 2. Segundo, hay que actuar sobre los insumos químicos en relación con los cuales no se hace nada. La hoja de coca es, digamos, uno de los insumos, pero hoja de coca sin insumos químicos no produce ni pasta básica ni cocaína. Entonces, fundamental control de los insumos químicos. Se sabe lo que hay que hacer, hay la tecnología, están identificados los métodos y sin embargo nada ocurre.
Rafael Rey, candidato a la vicepresidencia por Fuerza 2011, estuvo en la reunión de hoy día y él explicó cómo en su momento en el Ministerio de la Producción ellos identificaron que la mejor salida era comprar un software que estaba perfectamente identificado colombiano. Después de varios estudios, ¿no es cierto?, que eso era 5 millones de dólares en 5 años, se podía pagar y que se podía implementar en 3 meses. Y se le dio la orden a la SUNAT para hacer esto de inmediato. Y la SUNAT optó por convocar, no sé si un concurso público, en fin, la estrategia seguida creo que fue más bien crear un software propio. Bueno, y hasta ahora pasado 3 años tenemos, nada. ¿no? La historia de las garitas para la entrada a los valles cocaleros para el control de los insumos químicos es más o menos parecida. Es decir, todavía no hay garitas, ¿no es cierto? De hace 5 años que venimos hablando del tema y los insumos químicos entran a los valles cocaleros como Pedro en su casa, ¿no? Las garitas serán, entonces, como tú dices, no había una garitas serán para cobrar cupo a los que llevan los insumos químicos, ¿no? Ese es el problema. Bien, pues ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente nos hemos pasado la hora incluso. Te agradezco muchísimo, Jaime. Bueno, interesante, o sea que hay que leer este libro con propuestas interesantes sobre cómo hacer para resolver estos problemas que son sumamente complicados y que hay que manejarlos muy bien. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.